Saludos cordiales, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. Meditamos el Evangelio de Mateo 20 del 1 al 16. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús: el reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró el trato con ellos en pagarles un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, vio en la plaza algunos que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió y encontró a otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen ahí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestaron: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan ustedes también a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña le dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros, esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo, se quejaron contra el hacendado: estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Él les contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado el trato en un denario cada uno? Un denario al día. Entonces toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O acaso que yo no puedo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es bueno. Es uno de los argumentos principales de este texto que hemos escuchado. Dios es bueno con todos y Dios es bueno para todos. Lo importante en nuestra vida es asumir esa bondad de Dios en nuestro corazón. Dejarnos impresionar por esa bondad de Dios. Dejar que esa bondad de Dios atrape todo nuestro ser y vivir desde esa bondad de Dios. El texto de ahora quiere recordarnos esa experiencia tan hermosa en nuestra vida, que es la que tiene que configurar toda nuestra experiencia de fe. Empieza recordándonos Jesús algo que es muy importante. El reino de los cielos se parece a un hacendado, dice, que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña, cerró el trato con ellos en un denario al día y los envió a su viña. El reino de los cielos se parece, dice, a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. ¿Qué es lo primero que hay que tener claro? Que el reino de los cielos le pertenece a un hacendado. En este caso, ¿a quién le pertenece? A Dios. El reino es de Dios, no es nuestro. ¿Qué somos nosotros? Trabajadores. Eso no lo debemos olvidar nunca en nuestra cabeza. Solo somos trabajadores. El dueño no somos ninguno de nosotros. El dueño es Dios. Por lo cual, la libertad absoluta en el reino de Dios es de Dios, no es tuya ni es mía. Recordemos que solo somos trabajadores, por lo cual debemos cumplir con mucha responsabilidad el trabajo que ese dueño nos vaya a poner a cada uno de nosotros. Y la segunda cosa es que dice que él cerró el trato. ¿Cuánto dijo que nos iba a pagar? Un denario. Pare de contar. A todos se nos dijo que eso iba a ser nuestro paga. Entonces, la primera cosa es que hay que sentirnos siempre con un profundo agradecimiento. Dios nos llamó, Dios fue a nuestro encuentro. Él, por pura misericordia, por pura bondad, por su infinita misericordia, Él quiso que nosotros ahora formáramos parte de su viña. Pero Él fue el quien nos salió a contratar. No fuimos nosotros. Jesús siempre se los dijo a sus discípulos: no son ustedes los que me han elegido, fui yo quien los elegí. Nunca olvidemos eso en nuestra cabeza.
Nunca, nunca se nos vaya de la cabeza recordar que ninguno de nosotros es dueño de la viña, que simplemente estamos haciendo lo que nos toca hacer. Jesús una vez les dijo a los discípulos cuando llegaron muy contentos, dice, mira, en tu nombre se nos ponían los demonios, hicimos grandes milagros. Y les recuerda a Jesús, ustedes solo digan esto, somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces se nos llena de mucho orgullo y se nos llena como que se nos va el corazón al llegar a sentir como que, mira, somos nosotros los que estamos llevando a cabo. No, Señor. El reino no es nuestro. El reino es de Dios. Somos trabajadores. ¿Cuál es la experiencia fundamental que debemos vivir en nuestra vida? Es el sentido del agradecimiento. Vivir agradecidos con Dios. Vivir en un profundo, digamos, abiertos a Él, de cómo Él nos llamó para ser trabajadores para su reino. La segunda cosa es tener cuidado, porque muchas veces cuando uno está muy metido en la viña y muy trabajador y de muchos años, se llega a sentir demasiado dueño o demasiado perteneciente, porque eso les pasó a los primeros. Los primeros, bueno, el dueño salió a contratar, en diversos momentos salió a contratar trabajadores. El punto vino cuando les pagó. Primero les pagó a los últimos y después a los primeros. Y a todos les pagó un denario. Y los últimos se quejan. ¿Pero por qué les pagas más a la otra? Y viene el dueño de la viña y le va a decir, amigo, yo no te estoy haciendo ningún mal. Yo te dije que te iba a pagar un denario. Toma la tuya y vete. Y le dice esa frase. ¿Acaso no habíamos quedado que, acaso no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? Es que tomas a mal que yo sea generoso. Se dan cuenta cómo muchas veces tenemos la tentación de empezar a hacer esas especies de sectarismos o separaciones o estratificaciones. Esas estratificaciones sociales que a veces hay alrededor en nuestro diario vivir, que son producto de nuestra intelectualidad. Empezamos a generar como una especie de orden. ¿Quiénes están arriba? ¿Quiénes están abajo? ¿Quiénes son los primeros? ¿Quiénes son los últimos? Eso no existe en la justicia de Dios. La justicia de Dios, si hay algo que es equitativa, la equidad y la igualdad, es algo que sobrepasa nuestra categoría humana. Al final de nuestra vida, ¿qué se nos va a pagar a todos? Un denario. Pare de contar. Y es tarea nuestra, agradecidamente, recibir ese denario. No porque tú hayas trabajado más y el que llegó al último tú vas a recibir más. No, Señor. Tú y yo vamos a recibir un denario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir trabajando en la viña. Y tener claro eso. Muchas veces tenemos el peligro de sentirnos demasiado dueños y casi como quererle darle órdenes a Dios a quien sí le tiene que dar más y a quien no le tiene que dar más. Eso es totalmente erróneo. Recuerden ustedes las parábolas de la misericordia que Dios nos ha ofrecido y que Jesús nos ha ofrecido tan bellamente. En Dios no hay cálculos, en Dios no hay estratificaciones. Podríamos decir, en Dios hay equidad y una profunda igualdad. La justicia de Dios, la justicia divina, sobrepasa tu capacidad y la mía. Si estás claro que vas a recibir un denario, ya se nos dijo. Recíbelo con mucha generosidad, vive siempre con esa profundidad, siempre abierto a ese reino de Dios. Haz lo que tienes que hacer y ya deja a Dios que sea Dios. Ojalá que este texto nos recuerde que somos trabajadores, que Dios es justo, que su bondad es una bondad infinita y que al final estamos llamados a asimilar esa bondad en nuestro corazón. Si esta reflexión crees que sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que seas parte de nuestra gran familia del Ministerio Buena Nueva. Que el Señor te bendiga, que el Señor te conceda un hermoso día y nos encontramos en otro momento.